Hola a todos, comenzamos con este vídeo una serie de dos dedicados a las definiciones de ácido-base, concretamente a la definición de Arrhenius y Brewster-Lowry. Los ácidos y las bases se conocen desde hace muchísimo tiempo en la química. En un principio se conocieron por sus características empíricas. Así, los ácidos tenían un reaccionaban con algunos metales como el aluminio o como el zinc, llamados metales activos, desprendiendo hidrógeno gaseoso, coloreaban de rojo al tornasol, que era una sustancia química que servía para ver si una sustancia era básica o ácida, conducían la electricidad en disolución acuosa, es decir, son electrolitos, es decir, se disocian en disolución acuosa dando lugar a iones, que son los responsables de que se conduzca la corriente eléctrica. Generalmente son y reaccionan con las bases dando lugar a sales en una reacción típica de los ácidos y las bases, que es la reacción de neutralización. Agrio, sabor cáustico, tenían sentido untoso al tacto, coloreaban de azul al tornasol, conducen la electricidad en disolución acuosa, son por lo tanto electrolitos, al igual que los ácidos, es decir, sustancias que están en disolución acuosa disociadas en sus iones. Generalmente, al igual que los ácidos, son y también reaccionan con los ácidos produciendo sales en esa reacción que hablamos típica de ácidos y bases, que es la reacción de neutralización. Según la teoría de Arrhenius, se pueden también definir de una manera mucho más precisa los ácidos y las bases. Svante Arrhenius estudió la teoría de la disociación electrolítica. En ella establecía que los electrolitos estaban disociados en sus iones en disolución acuosa. Y esos iones eran los que favorecían la conducción eléctrica. Pues bien, como hemos dicho, los ácidos y las bases son electrolitos. En base a esto, Arrhenius definió a los ácidos y las bases según los iones que daban lugar en disolución acuosa. Según él, un ácido es toda sustancia que se disocia dando lugar a protones, o dicho de otra manera, que desprende protones en disolución acuosa. Eran ácidos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que se disociaba dando lugar a protones en disolución acuosa y cloruro. Una cosa muy importante, fíjate que al escribir protones he puesto un subíndice, AQ, que indica que están en disolución. Esto es muy importante porque los protones en disolución no tienen existencia. Si yo escribiera solamente H+, esto en disolución no existe, porque los iones en disolución están rodeados de moléculas de agua, es decir, están hidratados o solvatados. Por lo tanto, la especie H+ en disolución acuosa no existe. Por eso, para indicar que está hidratado, o lo que es lo mismo, rodeado de moléculas de agua, hemos puesto el subíndice AQ. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Una especie que sí existe en disolución acuosa sería el hidronio o el catión oxonio. Ya veremos ahora en la teoría de Brewster-Lowry qué es exactamente. Serían ácidos entonces el fluorhídrico, el sulfúrico, el nítrico, el nitroso, el perclórico, porque todos en disolución acuosa se pueden disociar dando lugar a protones. Una base sería una sustancia que en disolución acuosa se disocia dando lugar a OH negativos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el hidróxido sódico, que en disolución acuosa se disocia dando lugar a OH, iones hidroxilo. No solo el hidróxido sódico, el hidróxido de potasio, el de calcio, el de aluminio, el hidróxido de amonio, también serían bases. Sin embargo, la teoría de Arrhenius, que es una teoría muy sencilla, tiene dos grandes inconvenientes. El primer gran inconveniente de la teoría de Arrhenius es que limita a disolución acuosa los conceptos de ácidos y bases, que
no solo una sustancia es ácida o base cuando está en disolución acuosa. Y otro de los inconvenientes, quizás todavía más importante, es que hay sustancias que no poseen iones hidróxido y son bases y se conocen desde hace mucho tiempo como tales. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es una sustancia conocida desde mucho tiempo como base que no tiene OH. Por ejemplo, también las aminas. Las aminas, que son compuestos orgánicos que tienen el grupo amino, pues son bases. Y quizás el caso más importante es el del bicarbonato. Cuando uno tiene acidez de estómago, me imagino que todos sabéis que uno toma bicarbonato de sodio. Es decir, el bicarbonato sirve para neutralizar a la acidez, a los ácidos, luego es una base. La base ahí es el ion bicarbonato o ion hidrógeno trioxocarbonato 4, ese ion, el HCO3-. Sin embargo, ese ion no tiene OH. Luego debemos de introducir una nueva teoría que contemple también esta sustancia. Y esa teoría es la teoría de Bronsted y Lowry. Esta teoría fue propuesta de forma independiente por Bronsted y Lowry. Bronsted, que era un científico danés, y Lowry, que era un científico británico. Estos científicos en 1923 propusieron de forma independiente una teoría más amplia que la de Arrhenius, que era aplicable también a disoluciones no acuosas. La teoría de Bronsted-Lowry, por su generalidad, es usada ampliamente, aunque desde luego existen otras teorías de ácido-base. La definición de Bronsted-Lowry lleva a la conclusión de que las reacciones ácido-base son en realidad reacciones de transferencia de protones, es decir, son reacciones donde son equilibrios donde una sustancia dona protones y otra los acepta. Así, para Bronsted-Lowry, ácido es toda sustancia capaz de ceder o de desprender un protón. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, reaccionando con el agua, sería capaz de ceder su protón. Cede su protón al agua, por eso se comporta como un ácido, dando lugar a iones cloruro, que sería la base conjugada del ácido, y a H3O+, que sería el ácido conjugado del agua, que se denominan iones oxonio o iones oxidáneo. Esto lo simbolizaríamos así: ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno más agua para dar el ion cloruro más el ion oxonio o oxidáneo. Recordemos que el protón no tiene existencia en disolución acuosa desnudo. Realmente el protón en disolución acuosa está hidratado, es decir, rodeado de moléculas de agua. Ese protón hidratado, rodeado de moléculas de agua, es lo que hace que nosotros, al simbolizar H+ en disolución acuosa, tengamos obligatoriamente que poner un subíndice AC o AQ, es decir, está en disolución acuosa, y ya sabemos que el protón en disolución acuosa está hidratado, es decir, rodeado de moléculas de agua. Pues bien, el ion oxonio o oxidáneo sí que tiene existencia real, es decir, este ion, que se denomina ion oxonio u ion oxidáneo, sí que tiene existencia real en disolución acuosa. Base es toda sustancia capaz de captar un protón. Obviamente, captar un protón de una sustancia que se lo ceda, que sería el ácido. Ahí tenemos el amoníaco, que no lo explicaba como base Arrhenius. Cuando reacciona con el agua,
Ahora es el agua un protón. De un protón, el agua se está comportando como un ácido, como ves, y el amoníaco, como acepta, se está comportando como una base. Daría lugar al ion amonio y el OH-. Fíjate que el OH- está formado por el agua que ha perdido un protón y el amonio está formado, es un ion positivo, que está formado por el amoníaco que ha ganado un protón, ¿verdad? Esto lo escribiríamos así. Fíjate que antes pusimos una reacción desplazada y ahora estamos poniendo un equilibrio. Eso depende de si el ácido o la base en cuestión es fuerte o débil. Eso lo estudiaremos en otro vídeo, cuando estudiemos el cálculo del pH de ácidos y bases. En general, cuando las especies son fuertes, el equilibrio no es un equilibrio, sino es totalmente desplazado. Sin embargo, si el ácido o la base son débiles, tenemos un equilibrio, no una reacción desplazada. El amoníaco es, por lo tanto, una base débil. Y el ácido clorhídrico que pusimos antes es un ácido fuerte. Bien, el amoníaco se comporta, por lo tanto, con carácter en disolución. Según la teoría de Bronsted-Lowry, si una especie cede un protón y se comporta como un ácido, implica que otra lo tiene que captar y se comporta como base. Toda sustancia que ha perdido un protón es una base, puesto que puede volver a captarlo. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo el ácido nitroso o dióxido nitrato 3 de hidrógeno y agua. El ácido nitroso, lo tenemos aquí, es un ácido, ¿verdad? Porque tiene protones y los puede ceder al agua. ¿De acuerdo? Es decir, perdería el ácido nitroso un protón y se quedaría como NO2-. Pues bien, esta sustancia es la base conjugada del HNO2. Si tú te fijas, la sustancia NO2- se ha obtenido simplemente restando un protón, y por lo tanto una carga positiva, al HNO2. El HNO2, que era neutro, si pierde este hidrógeno, que tiene una carga positiva, se transforma en NO2-. Pues esto es lo que se denomina un par ácido-base conjugada. ¿De acuerdo? Sin embargo, el agua está actuando aquí como base, porque capta un protón. Y al captar un protón tiene un hidrógeno más, ¿verdad? Tiene un hidrógeno más, por eso es H3O, y tiene una carga positiva más, por eso el agua que era neutra ahora es H3O más. Esto es una base y esto es su ácido conjugado. Esto también es un par ácido-base conjugado. ¿De acuerdo? Ácido 1, la base 1, que es la conjugada del ácido 1, la base 2, y el ácido 2, que es el ácido conjugado de la base 2. Vamos ahora a ver las especies. El ácido nitroso y su base conjugada, NO2-, que si te fijas son dos sustancias, una ácida y otra básica, que se diferencian exclusivamente en un protón. Esta sustancia tiene un hidrógeno más y una carga positiva más que esta. En el caso del agua también tenemos ácido conjugado. Tenemos el ácido conjugado, que tiene un protón más, y el agua, que tiene uno menos, ¿verdad? El agua es la base y el ion H3O+, es el ion oxonio o oxidáneo, sería el ácido conjugado del agua. Tiene un protón más y por lo tanto tiene una carga positiva más que el agua. El agua y el ion oxonio serían, por lo tanto, también dos especies ácido-base conjugada. El ion oxonio sería el ácido y el agua sería la base conjugada de este ácido, que sería el ion oxonio. Luego tenemos que dos especies ácido-base conjugada se diferencian exclusivamente en un protón, es decir, en una carga positiva y en un átomo de hidrógeno. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí el amoníaco.
el amoníaco, que actúa como base, capta un protón del agua, que actuaría como un ácido. Así el amoníaco, al captar un protón, daría su ácido conjugado, el amonio. Base 1, ácido 1. El ácido conjugado, que tiene un protón más que el amoníaco. El agua actúa como ácido, cediéndole un protón al amoníaco, y su base conjugada ahora ha perdido un protón, por eso es OH-, tiene un hidrógeno menos y una carga negativa. Este era neutro, como pierde un protón, tiene una carga positiva menos, como era neutro, pues -1. Lo tenemos, base y ácido conjugado, que se diferencian exclusivamente en un protón, por supuesto, un protón, un hidrógeno y una carga positiva, y el ácido y la base conjugada, que también se diferencian exclusivamente en un protón. El OH- tiene un protón menos y un hidrógeno menos y una carga positiva menos. Por lo tanto, como el agua es neutra, pues te da OH con una carga negativa. Luego, toda especie tiene otra conjugada de la que procede. Y dos especies conjugadas se diferencian exclusivamente en un protón. Recuerda que es un hidrógeno y también una carga positiva. Bien, vamos ahora a explicar algo importante que lleva a muchos errores en los exámenes. Y es la basicidad de los hidróxidos. Según la teoría de Arrhenius, un hidróxido es una base porque en disolución acuosa se disocian dando lugar a OH. Es muy fácil, ¿verdad? Y ese OH- en disolución hace que el hidróxido sea una base de Arrhenius. Sin embargo, en el caso de Bronsted y Lowry, si nosotros a LNaOH le sumamos agua, pues nos vamos a crear un problema. ¿Por qué? Pues porque en los hidróxidos el que actúa como una base de Bronsted es el ion OH-, no el compuesto completo. ¿Cómo se forma el ion OH-? Pues cuando el hidróxido se disuelve en agua. El hidróxido disuelto en agua da OH-. Y es ese OH- el que reaccionaría con el H3 o más, con los protones o los iones oxonio, sería el ion hidróxido, el OH-. El OH- actuaría como una base, por lo tanto captaría un protón del ácido transformándose en agua y el H3 o más se transformaría también en agua. Los dos se transforman en agua, luego daría 2H2O. Si esto te cuesta verlo, lo podemos ver con un ácido genérico HA. El OH- gana un protón del ácido, es decir, el ácido le cede un protón al OH-, transformándolo en su ácido conjugado, que es el agua, y él se transforma en su base conjugada, que ha perdido un protón, por lo tanto ha perdido un hidrógeno y una carga positiva, que es A-. ¿De acuerdo? Base, ácido conjugado, ácido, base conjugada. En ambos casos, las especies conjugadas se diferencian en un protón. Esto es fundamental que lo tengáis claro porque con la teoría de Arrhenius es muy sencillo, pero con la teoría de Bronsted-Lowry, si lo hacéis como en las demás sustancias, sumándole agua, pues os puede acarrear dificultades, ¿de acuerdo? Y errores graves en los exámenes. Luego, no os olvidéis que el que es básico en los hidróxidos es el ion hidroxilo, no toda la molécula, solo el ion hidroxilo, que al reaccionar con un ácido sí que se ve que capta un protón para dar su ácido conjugado, que sería el agua. Repasando un poquito las teorías ácido-base, teoría de Arrhenius, teoría de Bronsted-Lowry, ácido, toda sustancia que en disolución acuosa es capaz de ceder protones, H+ acuoso, por ejemplo, esa sustancia. Toda sustancia que en disolución acuosa es capaz de ceder iones hidróxido. La teoría de Bronsted-Lowry, por su parte, considera que un ácido es toda sustancia que cede protones, o en disolución, iones oxonio, o
iones oxidáneo, H3O+. Así serían ácidos todas estas sustancias. No aporta gran cosa a la teoría de Arrhenius. Sin embargo, el concepto de base es que una base de Bronsted-Lowry es toda sustancia que capta protones. Es decir, una base, sin embargo, para Bronsted-Lowry sería toda sustancia que capta protones. Así, el amoníaco o las aminas, sustancias que no eran de carácter básico para Arrhenius, sí que son sustancias de carácter básico para Bronsted-Lowry, ya que son capaces de aceptar protones de un ácido. Para los ácidos siempre nos va a hacer más cómoda la teoría de Bronsted-Lowry, puesto que no hace referencia a un medio concreto, pero para las bases, si son hidróxidos, nos vamos a quedar con la teoría de Arrhenius, porque va a ser más fácil de explicar. Sin embargo, para las bases que no tengan iones hidróxido, sí que tomaremos la teoría de Bronsted-Lowry, si no nos dice otra cosa. Bien, pues gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo.